Este premio distingue proyectos e iniciativas que muestran una visión estratégica a largo plazo para nuestra metrópoli, generando transformaciones significativas y sostenibles hacia el futuro. Ameslariak saria. Hauek dira proiektu finalistak. Olairon eta Bilboko itsasadarreko bulebarrak, Bizkaiko Foru Aldundia. Itsasadarreko bulebarra apustu estrategikoa da Bilboko metropoli eremuko mugikortasuna eta espazio publikoa eraldatzeko. Funtsezko erronkei erantzuteko sortu zen, hala nola udalerrien arteko konektibitateari, oinezko eta txirrindularientzako mugikortasun azpiegitura seguruak sustatzeari eta hirigune trinko baten konplexutasunari. Proiektuak ardatz berde, irisgarri eta jarraitu bihurtzen ditu, portuko eta bideetako lurzoru zaharrak. Oinezkoentzako eta bizikletentzako korridore honek, Getxo, Bilbo eta Barakaldo lotzen ditu 10 kilometro baino gehiagoko tartean, eta pasealekuak, bidegorriak, berdeguneak eta zubi birakari berritzaile bat integratzen ditu, itsasadarraren bi aldeak lotzen dituena, navigazioa oztopatu gabe. Enmarcado en el Plan Director Ciclable de Vizcaya, conectará directamente 13 municipios y beneficiará a más de 850.000 personas. Liderado por la Diputación Foral de Vizcaya, en colaboración con ayuntamientos y entidades públicas y privadas, el proyecto representa una inversión de 59 millones de euros y avanza hacia su finalización en 2026. Más que una infraestructura, es una transformación urbana que impulsa la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la puesta en valor de la ría como eje estratégico, ambiental y social del conjunto de la metrópoli y el siguiente salto cualitativo de su proceso de revitalización. Hidrogenoaren Euskal Korridorea, BH2C elkartea. Hidrogenoaren Euskal Korridorea, BH2C, Euskadi trantsizio energetikoaren eta deskarbonizazioaren abanguardian jartzeko ekimen estrategiko gisa sortu da. Helburua argia da. Hidrogenoaren ekosistema integral bat sortzea, energiaren, industriaren eta mugikortasunaren sektoreen eraldaketa bultzatuko duena. Eta, aldi berean, ekonomia suspertzeko eta lurraldearen garapen teknologikoa bultzatzeko eragile izango dena. Impulsado por Petronor, el BH2C es un ejemplo sólido de colaboración público-privada que reúne a 75 organizaciones, entre instituciones, centros de conocimiento, asociaciones empresariales y empresas líderes, capaces de activar proyectos a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno. Su hoja de ruta contempla 61 iniciativas, con una inversión de 900 millones de euros hasta 2030 y una reducción estimada de 200.000 toneladas de CO2. Desde la producción y el transporte hasta su uso en industria y movilidad, con hitos pioneros en electrolizadores, redes, trenes, autobuses y aplicaciones industriales, el BH2C no es solo un proyecto energético, es una apuesta compartida por un futuro más sostenible, innovador y competitivo para nuestra metrópoli y para el conjunto de Euskadi. Bilboko eremuen kalte beratasuna baloratzeko tresna berritzailea, Surbisa. Surbisa erreferente bat da Bilboko egoitza parkearen birgaitzean, eta misio argi bat du. Premia handienak dituzten auzoetako bizi kalitatea hobetzea, esku hartze integral, jasangarri eta sozialki bidezko baten bidez. Eraikinen 125 errolda sail zaurgarrietan dauden testu inguruan, haren lana funtsezkoa da gizarte eta lurralde kohesio handiagorantz aurrera egiteko. 40 urtetik gorako esperientziarekin, Surbisak urrats erabakigarria egin du. Tresna berritzaile eta sorkuntza propiokoa garatuz, aukera ematen duena birgaitze eremuak identifikatzeko, alderatzeko eta lehenesteko haien benetako zaurgarritasun mailaren arabera. Basada en indicadores demográficos, socioeconómicos y edificatorios y alimentada con datos públicos y trabajo de campo, la herramienta ofrece una radiografía actualizada y en tiempo real de cada entorno urbano. Desde diciembre de 2024, el sistema se ha aplicado en 16 ámbitos de 5 distritos con necesidad de rehabilitación detectada, abarcando más de 5.000 viviendas en estudio, así como en los ámbitos que Surbisa ya gestiona. Replicable y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, esta iniciativa
de fuerza una trayectoria que ha movilizado más de 317 millones de euros en rehabilitación, garantizando que la transformación urbana no deje a nadie atrás y llegue donde más se necesita.